Bien, entonces vamos a continuar con la representación política. Tema por el cual vamos nosotros a revisar lo que dicen los candidatos. Representación política. La representación política está tomada en cuenta dentro de la democracia representativa. ¿Y a qué llamábamos nosotros democracia representativa? ¿Qué es democracia representativa? A ver, voy preguntando a los que veo con cámaras apagadas, creo yo. Alba. ¿No está? Señor Escudero. Mande, licenciado. ¿Qué era democracia representativa? ¿No? Democracia que el pueblo ejerce sobre su soberanía o los órganos representativos que se eligen. ¿Y es el discurso de qué representante político sacó usted? Yo de Víctor Hugo Erazo, lice. No había más. ¿Sacó de Víctor Hugo usted? Sí, ¿No? es que no Pero había. la definición que me da. Mande. ¿Cuál era la definición? A ver, repita. Democracia que ejerce el pueblo sobre su soberanía a través de los órganos representativos que se eligen por votación. Bueno, vamos a sacar algunos elementos. Gracias, Mateo. La representación se da a través del voto, evidentemente. Tiene que ver con la consideración de la participación del pueblo a través de unos representantes. ¿Quién es un representante? Directamente el representante es aquel que a nombre de una persona ejerce un cargo para representarla. Es decir, aquel que decide por otro o por otra persona, por otro individuo. No se olviden esa definición. Directamente el representante actúa a nombre de alguien más dentro de los ámbitos de la democracia. Pero nos faltaba puntualizar algo. Cuando hablamos de representación política, estamos enunciando directamente o estamos tomando en cuenta que la relación de la representación política se toma en cuenta directamente, a ver, se toma en cuenta dos elementos: el número de representantes y el número de votantes. Tiene que ser equitativo el número de representantes con el número de votantes. ¿Por qué existe un número de representantes en la asamblea por provincias? Porque existen provincias y sobre todo ciudades como Quito, Guayaquil, que tienen la mayor cantidad de votantes. Por lo tanto, estas ciudades, dentro de las provincias del Guayas y Pichincha, que conforman las provincias con mayor cantidad de votantes, debe tener mayor representación. Y hay una fórmula para determinar esto. Pero por lo pronto, debemos comprender que el número de representantes debe ser igual al número de votantes. Esto no se olviden. Es propio de la representación política si no existe un desbalance. Y cuando existe un desbalance, por ejemplo, tenemos más representantes que votantes, se habla de una sub
o sobre representación. No se olviden de eso. Cuando se rompe esta perspectiva de la relación equitativa entre votantes y representantes, hablamos de sub, debajo, o sobre, encima, representación. Si hay más representantes que votantes, sobre representación. Si hay más votantes que representantes, subrepresentación. Principalmente, la perspectiva es que pueda escucharse todos los puntos de vista que puedan darse dentro de la realidad. Si tenemos más representantes que votantes, por lo general se generarán problemas en el sentido de que hay una serie de personas que sus funciones están llevándose a cabo de una forma incorrecta. Es decir, si tenemos 100, por poner un ejemplo algo absurdo, tenemos 100 votantes, de los cuales 80 van a ser representantes. Entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Sí? Por lo tanto, debe haber un equilibrio. El acto de elegir representantes atraviesa por un proceso de selección. Los representantes deben ser seleccionados. Este es un proceso de selección. Ustedes deben haber revisado las noticias y Alvarito ya puede participar y qué sé yo. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que hay un proceso detrás, que no cualquier persona, o en teoría, no cualquier persona puede lanzarse a una candidatura, ¿sí? El número de votantes, en cambio, los votantes tienen que disponer qué representantes participan en el sentido ya propio del voto, es decir, cuáles llegan a la representatividad. Aquí el pueblo, que es el que conforma directamente la conformación de los votantes, dispone del mecanismo del voto para poder elegir, a través del cual exige el cumplimiento de los ofrecimientos. ¿Sí? Esto nos faltaba, perdón. Esto teníamos que concluirlo para llegar directamente a observar lo que dicen nuestros queridos candidatos. A ver qué proponen. Las elecciones son el ejercicio democrático más unificador e importante que existe en la sociedad dividida en clases. Por lo tanto, la representación política dentro de la democracia, cuando ejercemos el voto, propiamente estamos hablando de que se puede romper de cierta forma la sociedad dividida en clases. Las elecciones populares tienen un significado, un sentido último. El significado obviamente es elegir, pero el sentido final es tener voz, poder opinar, dar mi criterio, por lo cual ese criterio debe ser un criterio netamente reflexivo, analizado, guiado, para que no sea simplemente aquellos que llegan a la representatividad, personas que tienen intereses particulares, sino que responden a las necesidades particulares y colectivas de los individuos y de los pueblos, no solo sus propios intereses. La misión sagrada que desempeña desde los cargos públicos deben ser solo pensados bajo los intereses del pueblo. Eso significa representatividad. Aquel que es nuestro representante será aquel que guíe las necesidades de sus representados. Por eso debe haber una equidad entre el número de representantes y el número de votantes, para que no exista inconvenientes de sobrerepresentación o subrepresentación, que haya exceso de representantes o que exista escasez. Por lo tanto, debemos preguntarnos directamente qué es la representación política. Es la forma por la cual elegimos nuestros representantes y tenemos un grupo de personas que responden a las necesidades de los votantes, es decir, al pueblo, que responden al pueblo.
No se olviden tomar en cuenta esta relación. Vamos a visualizar los temas para esta unidad y vamos con los personajes. Vamos entonces haciendo el ejercicio mientras les proyecto los temas. ¿Alguien que quiera libremente opinar a qué candidato eligió? ¿Por qué es el mejor? Hágale campaña, lo que usted quiera. A ver. Lo tengo que preguntar yo. Por favor, libremente. No se salgan. Por ahí veo cámaras apagadas, por ahí de comenzar, si es que nadie quiere hablar. Dicen, ¿y si no me gusta mucho la política? A ver, desde primero de bachillerato, yo he enunciado que lamentablemente no es que nos guste o nos disguste. Puede a mí tampoco no gustarme, puede disgustarme la política. A mí sí me gusta, pero puede no gustarme o disgustarme. Pero somos seres políticos. Acuérdese de la definición de Aristóteles. Somos Dicen, sociales. siento que, o sea, que en estas elecciones no hay ningún candidato que Valga la valga pena. la Bueno, pena. ya vamos a eso. Esa es una conclusión. Pero ya vamos a eso, para lo cual necesito saber quiénes han elegido. Lamentablemente, o no diría yo lamentablemente, diría necesariamente debemos preocuparnos de estos temas. Porque nosotros decimos, a mí la política no me interesa. Después nos estamos lanzando piedras y demás porque el país va mal. Es responsabilidad de todos. Todos conformamos el pueblo. Si ya no hizo el trabajo, eso ya es diferente. No es que no me gusta la política, pero seamos sinceros, ¿sí? Les voy a dar un minuto mientras proyecto los temas. Si alguien quiere hablar, dígalo libremente, tranquilamente. No haré juicios de valor sobre sus elecciones, sino sobre lo que digan los candidatos. A ver. ¿Alguien? Hable tranquilamente, dígalo. Yo, profe, y vamos, porque no les... ¿El candidato o Ya, vamos, Mateo. Nombre del candidato, partido y qué propone. el nombre era Víctor Hugo Erazo? El movimiento era Movimiento de Regulamiento Nacional, algo así era. Y la propuesta era de hacer bibliotecas públicas en el sector sur y, ¿cómo se llama? Y exponer un poco de arte en esas bibliotecas. Ya, entonces, para este candidato, vamos a solucionar el problema de hambre, pobreza y trabajo haciendo bibliotecas. Eso dice el señor. ¿O qué Sí, más propone? O sea, simplemente dice, hagamos bibliotecas. sí, es que eso eran solo una propuesta, ¿no es Sí, cierto? sí, claro que sí, claro que sí. Estoy yo siendo, ustedes saben cómo yo trabajo. Entonces la que más me gustó era esa, la de la biblioteca pública y eso. Ya, usted le gustó porque va a ser bibliotecas. Sí, es algo chévere. Sí, lee, Mateo, todo el tiempo. Sí, cuando tengo tiempo. Es que la mayoría de veces, a veces es salir o a veces ayudar en la casa o algo así. No tengo Bueno, mucho tiempo. gracias, Mateo. ¿Y cómo va a ser las bibliotecas? ¿Cómo se va a financiar para hacer la biblioteca? Ah, eso sí no leí, Lice. Entonces, ¿cómo llegamos a una conclusión? Yo quiero hacer, qué sé yo, voy a hacer mi biblioteca, pero ¿cómo? Primero, necesito inversión. ¿De dónde va a sacar la inversión? Es importante que sean un poco más minuciosos, porque las ideas son buenas. Hay muchas ideas buenas, pero la práctica es lo que nos falta. ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Gracias por participar, Mateo. Me parece muy bien que haya tomado en cuenta un punto que me parece a mí muy importante. La cultura y la educación se fomentan cuando hay espacios para que estas cosas se den. Así que es muy importante. Ahora, ¿cómo va a llegar a eso? Ya Mateo no sabe, pero bueno, por lo menos tenemos una idea interesante. ¿Alguien más? Yo le hice. ¿Ya?
Bueno, elegí Gustavo Larrea, Democracia sí. Bueno, elegí dos. Em, Vamos bueno, con Gustavo Gustavo Larrea primero, ¿ya? Larrea, pues dice fortalecimientos de la dolarización, pues dice que van a desarrollar mecanismos de pago electrónicos a todo nivel con cero costos de transacción para los clientes del sistema. Dice, para respaldar la dolarización y los mecanismos de pago electrónico, el gobierno mantendrá un fondo de estabilización macroeconómica que sirva de garante a los mecanismos de pago electrónico. Ya, entonces lo que quiere impulsar es el pago electrónico, Mm, pero ya existe. O sea, pero creo que, No en todas las partes, dicen, solo en algunas específicas nomás. ¿Ves que pago con tarjeta? Ya funciona, es electrónico. ¿Cómo fomenta la dolarización por medio de un mecanismo? Es decir, ¿cómo fomento yo mi billetito de $1, por poner un ejemplo? Sí, voy a hacer algo drástico en esto. ¿Cómo fomento la dolarización si pago por medio de sistemas electrónicos? Lo que quiere decir es que vaya fluyendo el dinero, es lo que yo entiendo en su propuesta de la red, que el dinero sea mucho más rápido, que no tenga que yo ir al banco y sacarlo y pagar. Eso es lo que prácticamente está diciendo. Pero si el señor no tiene dinero, ¿cómo fluye el dinero? Me explico. Es decir, si yo no tengo trabajo, ¿qué voy a poder pagar? Tenga electrónico o no tenga electrónico. Yo no le veo una, o sea, la propuesta como tal ya está planteada desde hace tiempo. Es verdad, Mateo, no funciona en todos lados, Pero, dicen, el pago, sí, dígame, Mateo. esto estábamos hablando la otra vez con mi familia. Sí, Y, por ejemplo, eso de actualmente por la pandemia es que las personas comienzan a comprar con tarjeta o así. Porque, por ejemplo, antes de la pandemia, la gente se acostumbraba solo a comprar con dinero en efectivo. Y no todas las personas tenían, por ejemplo, pagaban con tarjeta. Actualmente, ahora sí, pero antes no. ya, pero a lo que me refiero, sí, en parte, no digo que no, y se ha impulsado mucho esto del pago con el celular, que es otro medio electrónico para que fluya el dinero. Pero si la persona, el señor no tiene trabajo, ¿de dónde paga? ¿Cómo paga? La tarjeta da préstamo, pero a la final te ahorca porque ¿cómo vas a pagar si no tienes trabajo? Cecilia. Eso no sería un beneficio para los bancos, más no para... Exacto. De trasfondo, ¿qué hay ahí? Gustavo Larrea no está proponiendo algo para el pueblo, está proponiendo para un grupo. Tal vez sean los bancos o tal vez sea ¿cómo se llama? El propio Estado, dependiendo de dónde lo impulse. Puede ser también una conformación mediática, es decir, algo que puede funcionar. Doy un crédito rápido, pero ese crédito rápido a la final genera interés y después no lo puedo pagar. Entonces, me parece que la idea es algo que se ha venido proponiendo, que puede generar que se dé más rápido compra y venta. Pero de fondo, si yo no tengo plata, no tengo para comer, no puedo comprar. Definitivamente no puedo. Gracias, Shirley. ¿Y la otra propuesta? ¿Qué otro candidato? listo, es de, ya, ahora sí, es el candidato Yacu Pérez del partido Pachacutic. ¿Ya? Y dice reformar la Ley Orgánica de Educación Superior para garantizar la democracia y autonomía universitaria que elimine el examen de ingreso estandarizado y centralizado a la educación superior. Hay que respetar la meta nacional de aumentar sustantivamente la tasa de matrícula universitaria, potenciando al mismo tiempo realmente la educación técnica y tecnológica. El aprendizaje ocurre durante toda la vida y no solo en las fases definidas por el sistema educativo. Ya, muy bien. Yacu Pérez, desde una perspectiva, lo que intenta es mostrar que el conocimiento es mucho más amplio. ¿Sí? Me parece una buena idea. El planteamiento y aquí abro el debate. Les voy a poner un ejemplo. La Universidad Central, antes de tomar pruebas, usted tenía que amanecerse para coger un cupo.
Entraba a la Universidad Central y tenía 100 compañeros y no tenía dónde sentarse. ¿Cuántos de esos estudiantes acababan la carrera? 2, 3, se graduaban. De 100. ¿Qué significa? Y no quiero aquí ser sensacionalista ni nada por el estilo, pero ¿qué significa? La mayor cantidad de la población o no sabía lo que seguía o entraba por intereses particulares no ligados al conocimiento a la universidad, por lo que no se graduaban. Ese déficit genera problemas en la inversión del Estado, porque el Estado paga la mayor cantidad de lo que la universidad invierte en profesores, en lo que sea. Por lo tanto, si los estudiantes no se gradúan, significa pérdida para la universidad. Si Yacu Pérez plantea el acceso a la universidad de la forma en la que se planteaba, porque yo no entiendo cómo quiere Yacu Pérez, porque Yacu Pérez dice, elimine la prueba. Al eliminar la prueba tiene que poner otro sistema. Si no hay sistema, entonces entre libremente. Si se entra libremente, vamos a volver al mismo problema anterior. ¿Alguien alguna opinión? Y esa es una opinión nada más, ¿no? No es que digo no voten por Yacu porque dice esto, dice, no, estoy tratando de problematizar lo que están diciendo. Tal vez Pérez plantea algo sobre cómo solucionar esto, como qué prueba o no hay prueba, o no dice nada sobre esto. Dicen, o sea, que es malo para el Estado, pero quizás es bueno para nosotros. No lo Pero sé. si no se gradúa, ¿por qué va a ser bueno? Pero A es ver. que el que quiere puede, pues. Sí, 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 claro que sí, el que quiere puede y el que quiere da las pruebas y entra. ¿A qué me refiero? O sea, no quiero, como les digo, ser muy sensacionalista, pero lo que me estoy refiriendo es que si es del 100% de las personas se gradúa el 20%, significa que hay una pérdida considerable no solo para el Estado, sino para todos. Además, que esas personas no están guiadas correctamente. Yo sé, no es un problema solo de la prueba. La prueba en sí misma es un problema, porque no está guiada directamente a lo que debería. Nosotros en el proceso educativo deberíamos irnos guiando a lo que realmente sabemos, podemos y queremos, porque a veces no es solo lo que queremos, sino también lo que podemos hacer. Y a veces podemos hacer mucho más en otro ámbito que en el que creemos que podemos hacer, por poner un ejemplo. Aún así, no estoy yo de todo de acuerdo con las pruebas estandarizadas. A mí me parecen que no, las pruebas estandarizadas no demuestran si sabe usted no algo, simplemente si se acordó o no en ese momento. Pero sí deben haber pruebas. Por ejemplo, hay otras universidades que no guían pruebas de conocimiento, sino guían pruebas de aptitud. ¿Cuánto usted puede conocer? Y de ahí veamos si realmente puede guiarse o no. Pero las pruebas son necesarias para saber hasta cuánto usted puede o no conocer. ¿Que las pruebas del ser bachiller están mal hechas? Para mí sí están mal hechas. Pero Yacu Pérez quiere eliminar todo. Entonces vamos a tener los mismos problemas que teníamos anteriormente. Y como dijo Cecilia, el que quiere puede. Obviamente, el que quiere puede, dentro de cualquier sistema. Pero hay que darle la facilidad a los estudiantes, no del acceso en sí mismo, sino que tengan la posibilidad de educarse. Es de todos. ¿Alguien más, alguna opinión, algún criterio? Vamos con los que estamos. Profe, yo tengo otro candidato. Dígame, dígame. A ver, es Tamara Hidalgo, el partido político es Movimiento Ecuatoriano Unido y la propuesta es gestionar e invertir a las empresas del sector privado para que ingresen en su nómina laboral el 10% de trabajadores cuya discapacidad sea física, visual, intelectual o motriz. Escogí esa porque era la única que tenía como base, porque las otras estaban así como vacías, pero eran palabras, yo no entendía nada tampoco. Bueno, gracias. Y, a ver, nos dice que quiere aumentar al 10% de las personas con discapacidad para que trabajen en las empresas, ¿sí? ¿Públicas o privadas? En las empresas privadas. En las empresas privadas. ¿Qué motivación les va a dar a las empresas privadas? Es que eso le digo, profe, están vacías las propuestas, no nada más decía, solo eso decía. Es que este es el problema, seguimos con eso de vamos a dar trabajo, pero no sabemos cómo. Queremos que las personas discapacitadas no tengan el 5%, no estoy seguro si es del 5% en la actualidad,
y suban al 10, por poner un ejemplo. No estoy del todo claro, pero me parece que es del 5%. La empresa privada le va a decir, ah, ya, bueno, estoy de acuerdo, pero ¿qué incentivo me va a dar? Porque así funciona una empresa. Es decir, me van a bajar tal vez la tasa de interés que pago, me van a bajar qué sé yo, cualquier cosa. Así funciona, nos guste o no, los negocios. Por lo tanto, estoy de acuerdo con la propuesta porque es muy interesante que se dé acceso a las personas, pero las empresas también tienen que ganar algo para que den acceso. Y me parece que en esa propuesta nos dice mucho. O sea, utiliza los términos algo rimbombantes, es decir, el 10%, las personas con discapacidad, que ingresen, qué sé yo. Pero de fondo no veo una propuesta. ¿Cómo solucionamos todo ese inconveniente? Gracias, Stalin, por participar. Me parece muy interesante que haya buscado algunos elementos. ¿Alguien más? Cecilia. Yo le doy el mío. Ya. El candidato es Andrés Arauz, de la Alianza UNES. La propuesta es justicia productiva y económica, mediante diseñar políticas de competencia que faciliten el acceso a los recursos productivos y restrinja las prácticas de competencia desleal, favorecer los mecanismos de protección y de los consumidores, fortalecimiento del banco público y las finanzas populares, crear institucionalidad para la soberanía alimentaria. Mediante eso. ¿Usted le entendió lo que quiere decir? Así, sinceramente. Yo leí y le entendí todo lo que quiere decir. Yo le escucho y no dice nada. Repítame solo la primera propuesta que leyó. A ver, la propuesta es justicia productiva y económica, mediante Solo la propuesta. Justicia. productiva y económica. Justicia productiva y económica. Ese título no dice absolutamente nada. ¿Mediante qué? Vamos parte por parte. El diseño de políticas de competencia que faciliten el acceso. Hasta ahí. El diseño de políticas de competencia. Sigue sin decir nada. El diseño de políticas de competencia significa que van a diseñar una forma para que se compita. ¿Cómo? No dice cómo. Un diseño de políticas de competencia puede ser, yo les voy a quitar el impuesto, pero los más ricos van a ser más ricos y los pobres más pobres. ¿Y qué sigue? Con esto terminamos. La otra. Sí. Fortalecer los mecanismos de protección de los consumidores. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser eso? ¿No dice? No. ¿Cómo va a proteger al consumidor? Uy, Dios mío, este querido candidato me causa crisis a mí. Dice muchas cosas, pero de fondo no tiene para mí forma de ver nada. Tal vez, es verdad, si yo hablara con el político me dijera, pero primero vaya a leer todas mis propuestas, pues usted ¿qué ha leído? Solo el título. Pero para mí el título no dice mucho. Habla de protección al consumidor y prácticamente competencia justa, pero no dice cómo lo va a hacer. Bueno, gracias por participar. Espero que hayan anotado los elementos que están en la pizarra. Con eso terminamos.